Saludos cordiales, señoras y señores ganaderos de las diferentes organizaciones de Pasco, Huánuco y San Martín. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema titulado Índices reproductivos para el manejo eficiente de hatos lecheros. Mi nombre es Carlos Ernesto Figueroa Alburuqueque, soy médico veterinario de práctica privada. Pertenezco al equipo de ventas de Genex Perú, distribuidor de Genex para el norte peruano y asesor de ganaderías lecheras. La eficiencia reproductiva es una de las medidas de mayor influencia en la producción lechera y la rentabilidad de la ganadería. Al obtener buenos resultados reproductivos, se crean las condiciones necesarias para que luego, con alimentación, sanidad y manejo, los animales puedan expresar todo su potencial genético a través de la producción de leche. La mayoría de ganaderías en el territorio peruano, medianas y pequeñas, no llevan registros continuos ni adecuados, de tal manera que es imposible evaluar el estado reproductivo de la ganadería y ni qué decir a la vez establecer un verdadero programa de mejoramiento genético. ¿Qué son los índices reproductivos? Los índices reproductivos son indicadores del desempeño reproductivo del hato. Se calculan cuando los eventos reproductivos del hato o ganadería han sido registrados adecuadamente. Estos índices nos permiten identificar las áreas de mejoramiento, establecer metas reproductivas realistas, monitorear los registros e identificar los problemas en estadios tempranos. Los índices reproductivos nos sirven para investigar la historia de los problemas como infertilidad u otros. La mayoría de índices para una ganadería son calculados como el promedio del desempeño individual. Los índices reproductivos que trataremos son los siguientes: edad al primer servicio, edad al primer parto, intervalo entre partos, tasa de detección de celo, días abiertos, periodo de espera voluntario, días parto y primer servicio, servicios por concepción, tasa de preñez, tasa de concepción, porcentaje de detección de celos. Ahora veremos algunos datos de estos índices reproductivos. Por ejemplo, la edad al primer servicio. Lo ideal, 15 meses, bueno entre 13 y 15 meses y deficiente mayor a 16 meses de edad. La edad al primer parto, lo ideal 24 meses, bueno de 25 a 26, deficiente mayor a 26 meses. Intervalo entre partos, lo ideal entre 365 y 385 días, bueno entre 390 y 420 días y deficiente mayor a 420 días. Los días abiertos, ideal 90 días, bueno entre 100 y 120 días y deficiente mayor a 130 días. Días entre parto primer servicio, ideal 70 días, bueno 90 días, deficiente mayor a 90 días. La tasa de concepción al primer servicio, ideal mayor al 50%, bueno entre el 40 y 50% y deficiente menor al 40%. Servicios por concepción, ideal 1.8 servicios por preñez, bueno 2 servicios por preñez y deficiente mayor a 2.5 servicios por preñez. El porcentaje de detección de celos, ideal mayor al 70%, bueno del 50 al 70% y deficiente menor al 45%. Vacas desechadas por problemas reproductivos, ideal menor al 6%, bueno entre el 8 y 10% y deficiente mayor al 10%. Vamos a ir desarrollando los indicadores uno por uno, o al menos la mayoría de ellos, los más importantes. Primero vamos a hablar de la edad al primer parto. Estamos conscientes de que la mayor parte de ganaderos viven del día a día, de la producción lechera, y por ello le dan mucho énfasis a la producción de leche y a los animales que se encuentran en plena producción, mirando de un costado a la recría, a las terneras. Los animales son en ese momento el futuro inmediato en nuestra ganadería. Conforme tratamos a los animales que recién nacen,
Veremos dentro de 2 años si no son rentables o no. La edad al primer parto está directamente relacionada con la edad de la pubertad, que en la práctica ocurre cuando se detecta o manifiesta el primer celo. La edad a la que alcanzan las terneras la pubertad está en relación con el grado de crecimiento y desarrollo corporal. Son muy importantes los registros como fecha de nacimiento, padre, madre, problemas sanitarios desde el nacimiento, entre otros datos importantes. Fecha de inseminación en padre, datos del reproductor en caso de las novillas. Son datos de suma importancia para lograr el mejoramiento genético real y progresivo. La influencia del medio y tipo de crianza son muy importantes en la edad al primer servicio y de hecho sobre la edad al primer parto. La alimentación de la ternera es esencial para lograr la talla y peso adecuado para el primer servicio. Generalmente, vemos en el campo edades al primer servicio que sobrepasan los 2 años, 2 años y medio, por deficiencias en nutrición, en manejo, clima, enfermedades parasitarias, problemas sanitarios, etcétera, etcétera. Cabe recalcar que las novillas y recría en general son la punta de lanza en el mejoramiento genético. Cuando inseminamos a nuestras vacas con lo que consideramos lo mejor en genética, vamos a obtener un producto, y ese producto son las terneras que son nuestras futuras vacas, y nos van a llenar los porongos de leche, porque son la mejor genética que tenemos en nuestro hato lechero. Y hay que resaltar que si no les damos las condiciones necesarias en alimentación, cuidados, etc., no van a llegar a alcanzar o expresar todo su potencial genético. Es aquí el momento de la decisión. ¿Queremos ser eficientes? ¿Seremos eficientes o no? ¿Nos queremos dedicar a la ganadería o mejor nos dedicamos a otra actividad? Intervalo entre partos. Uno de los indicadores más importantes para definir el estado reproductivo de un hato es el intervalo entre partos. El intervalo entre partos es el periodo transcurrido entre un parto y otro, en la misma vaca. Para su obtención se suman los intervalos entre partos de todas las vacas a considerar y se divide entre el número de estas. Lo ideal sería obtener un ternero por vaca y por año, es decir, un intervalo entre partos entre 365 y 380 días. Sin embargo, para alcanzar esta meta, la concepción debe ocurrir antes de los 85 días después del parto. Se considera que los factores más importantes que influyen en el intervalo entre partos son la tasa de detección de celo y la tasa de concepción. La tasa de detección de celo es igual al número de animales detectados en celo del total de animales aptos en un periodo de 21 días. Acá debemos de tomar en cuenta el periodo de espera voluntario, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Lo ideal sería un índice de detección de celo superior al 70%, aunque en la gran mayoría de las granjas no se logra una eficiencia en la detección de celo superior al 50%. Y si se utiliza algún sistema o dispositivo auxiliar que ayude a mejorar la eficiencia de detección de celo, este porcentaje debe estar por encima del 85%. La tasa de detección de celo está influenciada por muchos factores. La habilidad y destreza del personal encargado de observar los celos es fundamental. Cuando el personal no está entrenado adecuadamente, suelen presentarse terribles fracasos por inseminar vacas que no se encontraban en celo o porque las vacas que estuvieron en celo no fueron identificadas o la hora de inicio del celo no fue adecuadamente observada. Por ende, el momento de la inseminación artificial no fue el adecuado. La tasa de detección de celos se ve influenciada también por la hora de detección del celo y tiempo destinado a la observación, por la época del año, tipo de suelo y problemas en patas y pezuñas. En una investigación se comprobó que las vacas realizan más montas con temperaturas frescas que con cálidas. Con temperaturas cálidas, las vacas muestran con mayor frecuencia otros signos secundarios de celo, como lamidos, apoyar la barbilla sobre otra vaca, etc. Gaines y colaboradores en el año de 1991
demostraron que la fertilidad y la detección del celo estaban fuertemente correlacionadas, comprobando cómo a medida que la eficiencia en la detección de celos se incrementaba, también lo hacía la fertilidad. El 70% de las vacas entran en celo entre las 7 de la tarde y 7 de la mañana. Por lo expuesto anteriormente, vacas con un celo excesivamente corto, es decir, menor a 9 horas, que entren en celo por la noche pasarán inadvertidas por el ganadero, afectando negativamente a la detección de celos, lo cual podemos evidenciar en el cuadro número 2. Mientras más tiempo y con mayor frecuencia se dedique a la observación de vacas en estro, mayor será la probabilidad de diagnosticar celo e incrementar la eficacia del servicio, como podemos observar en el cuadro número 3. Una superficie resbaladiza puede afectar a la expresión del celo, reduciendo su intensidad y duración al mínimo. En el cuadro número 4 se observan los resultados de un estudio realizado en Carolina del Norte, donde se comprobó la actividad del celo en vacas Holstein en dos corrales diferentes, uno de tierra y otro de hormigón acanalado. La duración del celo en el corral de tierra fue mayor que en el de hormigón acanalado. En este último se produjeron la mitad de montas que en el de tierra. Tasa de concepción. Otro de los índices ampliamente estudiados y que son muy importantes es la tasa de concepción. La tasa de concepción es igual al número de vacas preñadas del total de vacas inseminadas por 100. El mejoramiento genético para llevar a las vacas a su alta eficiencia productora actual ha conllevado a una disminución considerable en la tasa de concepción histórica. Así, en los años 70, la tasa de concepción en vacas de leche se situaba en una media del 53%. En los años 90 había bajado a un 35% y en el 2000 al 30%. Por aclarar algunos conceptos, recordemos que la tasa de concepción es el número de preñeces dividido entre el número de inseminaciones. Es lo que solemos llamar fertilidad y es un importante, pero si no se inseminan suficientes vacas, no aporta mucho. Factores que influyen en la tasa de concepción. Existen una serie de factores que influyen en la tasa de concepción y sobre los que el ganadero tiene mayor o menor grado de actuación. Podemos englobarlos dentro de 4 grandes grupos: fertilidad propia de la vaca, fertilidad del semen, momento de la inseminación, calidad de la inseminación. Algunos de los factores más importantes que afectan a la fertilidad propia de la vaca son, por ejemplo, dentro de lo que son problemas metabólicos, la cetosis. Los problemas relacionados con el balance energético negativo y la cetosis son de los que más importancia tienen. Se ha demostrado que las vacas que no sufren balance energético negativo y permanecen e incluso ganan peso en el posparto son una población con una fertilidad increíblemente alta, que pasa desapercibida al analizar los datos en conjunto. Las vacas que mantienen e incluso ganan peso en el posparto tienen una alta fertilidad. Enfermedades infecciosas. Existe una serie de enfermedades infecciosas con impacto en la reproducción que debemos tener bajo control. Niveles de calcio posparto. Se estima que el 50% de las vacas tienen hipocalcemia subclínica, y aunque esto ocurre solo en las primeras 48 a 72 horas, afecta a los glóbulos blancos y predispone a metritis. Densidad de la población. En general no debemos sobrepasar el 100% de ocupación e incluso en las vacas en transición debemos estar por debajo. El confort también es uno de los factores que influye en la tasa de concepción. El estrés por calor incide también en una menor fertilidad. La metritis.
Entre sus consecuencias están una menor producción de leche, retraso en días abiertos e incluso infertilidad total, lo que lleva a la eliminación del animal. La mamitis o mastitis. El componente inflamatorio de la mastitis baja también las tasas de concepción. Así, una mamitis subclínica disminuye la fertilidad entre un 14 y un 20%. Un episodio de mastitis clínica entre 10 días antes y 30 días después de la inseminación disminuye en un 23% la fertilidad. La tasa de preñez. La tasa de preñez es el índice más importante. La tasa de preñez combina la tasa de inseminación con la tasa de concepción. En términos prácticos, tomaremos a la tasa de inseminación como si fuera la tasa de detección de celos. Lo ideal es del 20% a más. Tasas de preñez del 15% implica una saca del 50% de animales por infertilidad. Tasas entre el 20 a 25% implicaría la saca entre el 15 y 30% de animales. Es tan importante la tasa de preñez que un punto de la tasa de preñez equivale aproximadamente a $25 por vaca por año, de tal manera que si es que nuestra tasa de preñez es el 15%, solamente 5 puntos, si subiéramos al 20%, equivaldría a $125 por vaca por año. Días abiertos. Los días abiertos son el intervalo entre el parto y la nueva concepción. Es el tiempo en que las vacas permanecen vacías. Lo ideal es no exceder los 100 días. Es importante no exceder este tiempo para evitar que la vaca permanezca improductiva por largo tiempo. Es un error común suponer que al preñar la vaca, ésta disminuirá su producción de leche. Esta creencia está muy arraigada en los ganaderos peruanos de costa, sierra y selva, especialmente en las pequeñas ganaderías. Muy por el contrario, lactaciones largas solo nos conlleva a tener en el futuro animales improductivos y con el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas en el siguiente parto, además de un alto índice de descarte. El periodo de espera voluntario. El periodo de espera voluntario es el momento transcurrido desde el pasto hasta el momento en que la vaca es considerada elegible para la inseminación artificial. El periodo de días en leche en los cuales no inseminamos una vaca aunque la veamos en celo. No debe ser menor de 40 días, pues debemos considerar que es un periodo de tiempo que se dedica a la involución uterina. En las prácticas habituales se consideraba el empadre de acuerdo al pico de producción de cada vaca, el doble de producción en días. Esto quiere decir que si una vaca llegaba a 40 litros de pico de producción, se consideraba el periodo de espera voluntario para esta de 80 días. Si es que una vaca llegaba a 60 días en el pico de producción, se consideraba su periodo de espera voluntario a 120 días. Conocemos actualmente que pasados los 100 días no mejoran las tasas de concepción u otros parámetros reproductivos. En resumen, es de suma importancia establecer un sistema de registros. El objetivo de la eficiencia reproductiva es la obtención de una cría en un intervalo entre 12 y 13 meses. Siempre tendremos que lidiar con vacas problema. Es de suma importancia su identificación. El conocimiento de cada explotación mediante los índices reproductivos nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a nutrición y manejo. Usar métodos como sincronización de celos para inseminación a tiempo fijo son una muy valiosa herramienta. Es todo en cuanto a aporte puedo brindar por hoy. Muy agradecido por su amable atención. Muchas gracias.